Sí, Hay que estar son más, armando como todo. son muy cómodos porque no va mirando. Siento que está uno más tranquilo y Buenos días. Complacidos por su compañía, les damos la bienvenida al encuentro del Día del Investigador del mes de noviembre, programa del Sistema de Bibliotecas que nos permite conocer cercana y personalmente a los más destacados científicos de nuestra alma mater y del país. Un espacio también para reconocer que la investigación es una verdadera opción de vida para la vida. Hoy hablaremos de las anécdotas personales de la ingeniera metalúrgica Diana Escobar, egresada del doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, quien actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Investigación en Biomateriales y como profesora en el pregrado de Bioingeniería e Instrumentación Quirúrgica, además de dar clases en la maestría y el doctorado en Ingeniería de Materiales. Después de concluir sus estudios de pregrado, Diana Escobar decidió inclinarse por la investigación debido a la poca oferta de trabajo que había en ese entonces para los graduados en ingeniería metalúrgica, el cual implicaba un trabajo físicamente pesado. Después de un año siendo profesora en un colegio, fue contratada por Colciencias como aprendiz de investigador. Diana ha decidido utilizar su conocimiento para desarrollar y sintetizar materiales que sirvan para la creación de prótesis e implantes. El historiador Eduardo Domínguez Gómez será el entrevistador de la profesora Diana. Él es magíster en Historia, profesor de la Facultad de Comunicaciones y dirigió por varios años el Grupo de Investigaciones en Comunicación, Periodismo y Sociedad de la misma facultad. Es miembro de la Academia Antioqueña de Historia y fue presentador por más de 9 años del programa de televisión La Fuerza de los Argumentos de nuestra universidad. Damos comienzo a esta conversación. A todos les damos la bienvenida y les deseamos un feliz día. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia, la profesora Diana, que logró sacar a fuerza de Lidia este rato para poder conversar aquí con nosotros. Diana, muchas gracias. gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿usted por qué le dio por estudiar ingeniería? Bueno, en realidad porque yo fui muy buena para las matemáticas siempre. Entonces, desde que ya cuando me iba a graduar, pues me incliné como hacia la ingeniería. Y buena por las matemáticas, para las matemáticas, ¿por qué? ¿Porque en el colegio, en la primaria, el bachillerato fueron buenos o porque en la casa había estímulo o por qué? Ambos, porque tuve una mamá muy exigente que hasta que no hiciera las tareas no me dejaba salir a la calle y me gustaba mucho la calle y me decía, si no hace las tareas y no me dice la lección, no la dejo salir. ¿Y dónde estudiaste la primaria? Yo estudié en una escuelita que se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Luego estudié ¿En dónde? en ¿En el cuál barrio barrio? Girardot. Girardot. Sí, aquí eso en es hacia el norte, yendo para noroccidente, adentro. correcto. Luego hice el bachillerato de primero a noveno, pues de sexto a noveno, que hoy se llama, Sí. en el Liceo María Montessori y salí graduada del CEPA. Del CEFA, como normalista. En ciencias naturales. Ah, en ciencias naturales. Entonces ahí también empezó la profundización en física, química y matemática, en lo cual era buena, me desempeñaba, entonces me gustó mucho la ingeniería. ¿Y por qué la ingeniería metalúrgica? En realidad a mí la ingeniería que me gustaba era todo lo que tuviera que ver con el trabajo de la construcción, los materiales, las propiedades mecánicas que estos tuvieran, y era como la que más se acondicionaba. Era una carrera poco conocida en el medio, pero muy interesante para estudiar. En esa época no existía ingeniería civil, y entonces me incliné fue hacia eso. No había civil en la de Antioquia. En la ya de estaba en Antioquia la no había medicina, civil, sí. y yo había pasado, pues o yo quería pasar a la de Antioquia porque mi papá pues era trabajador de la de Antioquia. Obviamente las condiciones económicas para 4 hijos, que tuviéramos todos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, pues se nos facilitaba más si la hacíamos acá porque nos salía gratis. ¿Tu papá qué hacía aquí en la universidad? Mi papá fue empleado por 25 años en la imprenta. Él era el editor en editorial
fotomontajista creo que era el cargo. Cuando todavía había que montar eso en unas cajas En las horribles. planchas y las, como lo quemaban. Es que él se jubiló, según entiendo, En el mucho antes de que 86, existiera la... En 1986 ya 86. estaba jubilado después de 25 años de Apenas servicio. estamos con una generación de computadores que no nos soportaba todavía que montáramos los libros en los sistemas. Con 45 años de edad se jubiló, después de 25 de servicio. Lleva ya 32 años jubilado, ¿qué tan pinchado? Entonces, gracias a la vinculación que él tenía con la Universidad de Antioquia, pudo educarlos a ustedes aquí. Claro, y como, todos educaron. como hijos de empleado, 4 hijos profesionales, todos egresados de la Universidad de Antioquia. Y son 4 y vos sos que la tercera de los 4. Yo soy la tercera de los 4. Un hombre, luego 3 mujeres, yo soy la segunda mujer. Y todos por el lado de las ciencias, química, ingeniería. Todos diferentes. Mi hermano el mayor es químico farmacéutico, la que le sigue es ingeniera química, Sí. luego yo ingeniera metalúrgica y la menor es zootecnista. Zootecnista. Sí. Y luego llegó a la casa otra hermanita que adoptamos y ella es licenciada en educación preescolar. Pero ella sí salió del ITM, ya le tocaron mejores condiciones. El papá entonces dejó la actividad en la universidad y se dedicó a otro trabajo, para otra jubilación. A pasear, a conocer, a hacer bueno. deporte, a vivir bueno. Sí. ¿Oíste? Y en la estudiada, después del bachillerato, cuando pasar por el CEFA, por ejemplo, y venir a dar a la universidad, ¿no te tocó? ¿No era como muy extraño eso, venir a la universidad pública con otro ritmo, con un régimen de libertad distinta como el que hay en la Universidad de Antioquia? Pues es que yo estoy aquí en la universidad desde los 6 años porque me traían a todos los cursos de gimnasia, todo lo que ofrecían para los hijos de empleados, entonces yo me conozco cuánto rincón hay de la universidad. Me conozco todos los bloques, los correteábamos y los jugueteábamos, entonces para mí la universidad pues no era nada distinto, era un campus que me lo conocía, que lo quería, que me gustaba. Eso. Yo no quería sino estar en la de Antioquia. ¿Y todos los hermanos eran habitantes frecuentes de esta Todos universidad? veníamos a los cursos, a la gimnasia, a jugar, a los paseos de la cooperativa, bueno, todo lo que hacían veníamos. Bueno, antes de que me contes qué hace la profesión tuya, la experiencia como en la familia, en relación con la educación que recibieron, con la oportunidad que da la universidad pública, ¿te parece que eso es beneficioso, es justo, es válido, o por el contrario es una alcahuetería de la universidad estatal? No, es algo justo y necesario. ¿Por qué? O sea, porque es que no todo el mundo tiene acceso a una buena universidad gratuita. Y para aquellos que no sea gratuita, pues estratos 1 o 2 hijos de empleados, los que tienen que pagar, pues lo que se paga comparativamente con otras universidades tiene una diferencia abismal. Y aquí tenemos mucha población estudiantil, mucha población de Medellín y de afuera de Medellín es de bajos recursos. No tienen con qué ir a FIDA, Bolivariana, y fuera de eso, las otras universidades no siempre ofrecen los programas que ofrece la de Antioquia. Sí, pero te voy a preguntar algo que le pregunto siempre a los que me argumentan el cuento de que es porque es muy barata. Entonces, aquí se estudia es por barata. Pero no, la calidad también. O sea, O pagar tan poquito por tanta calidad. Pagar tan poquito por tan bueno es algo que nosotros nos podemos dar ese lujo, ¿cierto? En otras universidades los programas son buenos y costosos, en otros son no tan buenos y baratos. Entonces uno tiene que equilibrar qué quiere hacer, qué le gusta y qué puede hacer. Porque eso lo decimos nosotros los que estamos aquí. Es decir, los que estamos en la universidad la defendemos de esa manera. Pero el que está por fuera, cuando le dan papaya, se va para otra universidad, pues, se va para una privada. Porque es que allá terminan más rápido, no hay estos paros tan largos, la gente no protesta tanto, allá el mundo de la injusticia social no existe porque todos somos iguales. Pero piensa de otra manera. Yo digo, las vivencias que uno tiene en la universidad, ¿qué afán tiene uno de graduarse a los 21 años, 22? Para salir a trabajar y adquirir responsabilidades tan grandes. Casarse y llevar una familia, una obligación. Hay que disfrutar la universidad, hay que vivir la universidad. Yo fui muy estudiosa, pero yo jugaba fútbol, voleibol, baloncesto, porque me crié con hombres y estudié con hombres. Éramos 3 mujeres. ¿Tres mujeres entre cuántos? En la tanda que entramos éramos 3 mujeres, entonces o juegan fútbol con nosotras o se quedan ahí sentadas. Juguemos fútbol. ¿Y por qué no los invitaron ustedes a ellos a tejer? Entonces yo jugué fútbol, jugué remis cuando se dejaba jugar remis. Hicimos sancocho. Yo creo que todas las ¿Estuviste en algún campamento estos de paro o no? No. No, nunca. No, yo sí he sido muy miedosa para eso. ¿Ni siquiera una piedrita vos?
Nada. Oiga, esta que sí nos resultó muy Nada, sana. nada. No, yo tengo un problema, un trauma psicológico, es que yo le tengo miedo a la oscuridad. Eso a las 6 y yo para mi casa. Sí, a mí, entonces yo jugaba, participaba todo tempranito, 6:30 empieza a oscurecer. ¿Y ese trauma por qué, Diana? No sé. A la oscuridad. No sé. Lo tengo, ¿Alguna lo cosa tengo familiar, algún lo bonche? tengo desde niña, no sé, Sí. a mí no me gusta la oscuridad. Mi casa es lo más iluminado, lo más abierto que hay. Mis espacios siempre son abiertos. Pero en el vecindario no hubo problemas, así Y que no te fui acuerdas. rumbera, no fui de salir porque me daba pánico llegar después de las 10, 11 de la noche a mi casa. En esa época pues a uno le entraban a las 11 de la noche. Ahora Ya- estos a las ya 11 se están estos peinando a para las salir. 11 se están bañando para salir a rumbearse. Sí, sí. No, entonces, no, para mí entrar a las 11 de la noche sola o sin quien me llevara hasta la puerta de mi casa, para mí era un trauma. Entonces no, yo no rumbeé. Pero eso sí, me O lo de que los disfruté. hermanos y el papá te cuidaban mucho. No. No, eran tranquilos. No. Pues mi papá sí era cansoncito, pero no de cuidarnos hasta ese extremo. Y como no salía, pues tampoco me tenía que Pues cuidar. sí. Entonces, Ya le había difundido el suficiente miedo. yo creo. No fui rumbera, pero disfruté mucho la universidad. Y yo creo que las vivencias, las experiencias, los conocimientos no académicos, sino de otra índole que te provee la universidad, las otras culturas, porque aquí tenemos gente de todas partes, eso aporta mucho para lo personal y eso no lo tiene uno sino en la universidad. Te tocó estudiar aquí en la primera parte de los años 90, ¿no? Tú estás Claro, graduada del cuando yo 95. entré, sí, yo entré en el 87, 87, cuando 88. terminé el pregrado, el bachillerato, pasé. A pesar de que ese año fue el desastre en esta Estudié universidad. un mes. Con la violencia. Estudié un mes Sí. y cerraron la universidad como 10 meses. Sí, estuvo casi un año cerrada. Y a mí me tocó. Y a pesar de todo ese panorama que se veía, persististe en que es la universidad, voy para la Antioquia. ¿Qué es de la universidad? Yo hacía otras cosas, yo jugaba baloncesto con la liga, entonces yo aprovechaba ese tiempo que no teníamos aquí de clases para ir a entrenar, para hacer mis cosas. Sí. ¿Y tus Yo no le hermanos? veía ese problema. ¿Y tus hermanos en la misma? En la misma todos hacíamos lo que podíamos hacer en los ratos libres y estudiábamos cuando teníamos que estudiar. Claro. Mi hermano fue futbolista y Profesional. Casi Oh. llegó a la profesionalidad, él entrenó con las inferiores del Nacional. ¿Cuál hermano? ¿Cuál es El mayor? el Pues, mayor? el único hombre que tenemos, sí. Y cuando llegó un momento dijo, bueno, me decido o el deporte o la carrera. Quiero mi carrera. Dejó el deporte de lado, ya lo dejó pues como hobby, Sí. pero se dedicó fue como a la carrera. Bueno, y cuando Yo vos también llegaste empecé a aquí, entrenar, llegué acá. presentaste el examen. Sí. Se suponía que era una carrera para hombres, que es lo que decían siempre, ¿no? La ingeniería metalúrgica, la fuerza que hay que hacer, bueno, y cómo doblegaste esa prevención que había. A ver, en el momento que yo me presenté a metalúrgica, yo no sabía que era para hombres, porque pues uno sale del colegio como sin mucho conocimiento. Sonaba bonito, metalúrgica es una cosa No, bonita. tenía un vecino, un compañero que la estudiaba, entonces él me decía, vea, ahí le enseñan a uno el acero, la resistencia del acero, con qué se puede construir un edificio, con esto, y eso me sonó muy bonito, muy chévere, y me metí. Me metí a ingeniería metalúrgica y segunda opción, ingeniería de sistemas. Correcto. Yo ya veía a mi hermana estudiando ingeniería química y veía como que tanta química orgánica, tanta cosa, como que ella se mataba mucho para eso. Y decía, de pronto esto no, más lo de materiales. En ese momento pues no había como tanta información que le llegara a uno, que le dijera, bueno, su campo laboral es este, es limitado o es amplio. No, eso no, a uno no le llegaba como esa información. Y yo solamente confiaba como en lo que el amigo conocido que mantenía mucho en mi casa con mi otro hermano, con mi hermano, pues nos decía y nos contaba. Y a mí me pareció chévere y yo me metí, así, a ciegas, pues me gustaba como el tema. Listo. Y empecé a estudiar el tema. Las mujeres que llegamos en esa cohorte fuimos como 5, a los 2 semestres ya se habían ido 2, a los 3 semestres habían echado un montón. La gallada con que yo entré éramos por ahí de 25 y nos graduamos como 6 o 7. Ópale. Todos fueron saliendo por ¿Cuántas cada mujeres uno. entre esos 6? Entre las tres que nos tres que quedaron. sostuvimos. Sí, las 3 que nos sostuvimos, que seguimos ahí. Bueno, Fuimos y esa- armando un grupo de trabajo muy consolidado, muy bueno, un grupo de estudio, y ese grupito de 6 o 7 fuimos, bien. continuamos hasta el final de la carrera, y de esos 7, 4 somos profesores de la Universidad de Antioquia. Qué bien. ¿Oíste? ¿Y cómo fue esa comprensión mutua? Porque uno puede decir, bueno, hay carreras que son muy machistas y esas
y los hombres no dan el brazo a torcer. Pero hay otras en las que la gente se vuelve más condescendiente y dice, bueno, esta señora se ve que son buenas estudiantes, venga a ver, sentémonos a estudiar. A ver, el grupo de estudios se armó desde los primeros semestres y obviamente uno se va arrimando al que le sigue como el ritmo a uno, y entonces ahí íbamos viendo como cuáles éramos los buenos, los que éramos pilosos, los que entendíamos una materia, se nos iba adicionando otro, al semestre siguiente se retiraban si de pronto no cogían las materias con nosotros, bueno, así nos fuimos como consolidando. Me tocó una época dura, hasta los mismos profesores en esa época eran muy machistas. Sí, claro. Yo me acuerdo que yo vi dos dibujos, dibujo que técnico, fuera en esa época, pues que todavía son. todavía, dibujo técnico y dibujo de máquina, que era mano alzada. Sí. Me acuerdo mucho que ese dibujo me lo dio un ingeniero mecánico de la Nacional. Yo era muy buena y sigo siendo muy buena. Y el hombre vino a desafiar. No, yo me acuerdo que entregué una plancha y mi mejor amigo había faltado a la clase anterior y nos dijeron, oh, para el martes, para el jueves hay que entregar una plancha con estas y estas características. Sí. Mi compañero era muy bueno porque él era técnico del Pascual Bravo, entonces él tenía una técnica muy rápida y él hacía una plancha en 10 minutos. Yo era buena, pero yo me demoraba 1 hora, ¿cierto? Y él como ya era técnico, entonces la plancha era libre y uno le escogía la escala. Yo le escogí 1,15. Cuando yo le dije, se me olvidó decirte que para hoy había plancha. No, eso no es problema. Cogió la mía, copió las escalas, transcribió la plancha y la hizo. Cuando nos llegó la nota, Oscar 4.2 y Diana 2. Y me puso por haberle copiado a Oscar. Yo me fui porque hasta peleona era yo. ¿Cómo así? Porque soy mujer. No, señor. Yo la hice y él la copió. Me pone a mí el 4. Que no, me lo pone. Que no, me lo pone. ¿Y diste la pelea? Entonces, sí, yo siempre di la pelea porque siempre nos comparaban. Y siempre nos comparaban que ellos son mejores, que es que esto, que es que usted para qué estudia esto, que es que esto es de hombres, que usted qué está haciendo aquí, que váyase a estudiar otra cosa. Eso. Siempre nos decían lo mismo, entonces nosotros damos la pelea. Y yo fui muy, en cuanto a eso, no me gustaban las injusticias, no me gustaban que me discriminaran por género. Yo les decía, no, es que yo puedo ser igual que ellos, puedo ser mejor que ellos, y les demostraba que era en muchas cosas. ¿Y ustedes eran la primera grupo de mujeres que llegaba o ya había? Ya habían varias, ¿no? Sí, claro, ya. La carrera ya llevaba su trayectoria, sí. Y habían varias, pero muy poquitas. Yo creo que en total, más o menos se maneja por programa 500 estudiantes, sí. ¿cierto? Y yo creo que de esos 500 estudiantes habíamos 15 mujeres. Ya. Y nosotros las íbamos alcanzando. Ya los últimos semestres el grupito era más grande, pero porque las otras se habían quedado rezagadas. Así cogían menos créditos o tenían algo que hacer. Sí, o perdían materias porque en esa época metalúrgica era muy dura. Ajá. Cuando cambió a materiales, pues quitaron muchas materias que ya no tenían tanto que ver para esta área, pues había ya como que unificar el currículo y cambiar hacia otras cosas. En esa época no se veía cerámico, no se veía polímeros, todo era metales, metalurgia física, unas materias muy abstractas, muy duras. Muy ¿Ese cambio se hizo en qué año? Ese cambio se hizo por allá como en el 98. Finalizando ya ustedes. Sí, ya ustedes habían terminado, ya se han graduado. No, cuando yo me gradué empezó como todo el camino que hay que recorrer para hacer el cambio de programa, de denominación, de nombre, todo eso. Y a nosotros nos tocó como esa transición, pero que ya se oficializó como materiales. Si mal no recuerdo, estaba como en el 97, 98. En ese cambio tuvo que ver fue Asdrúbal Valencia y todo el grupo que estaba ahí haciendo, que después se volvió como el de... Sí, ellos trabajaron en eso pues como por las necesidades de la sociedad. Ya no todo era metales. Correcto. Ya entraban repuestos poliméricos, muchos dispositivos cerámicos, entonces ya empezó a verse la necesidad de cambio en los materiales. Correcto. Y empezó como a darse la transición hacia esa ingeniería de materiales que en la UIS ya habían hecho el cambio. Sí, pero en ese paso de la ingeniería metalúrgica a la de materiales, y después veo que pasaste fue a trabajar con ingeniería biomédica. Bueno. Porque es que los materiales son muy muertos, pero la bio... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese cambio, esa decisión? Yo terminé metalúrgica. Cuando terminé metalúrgica, el campo laboral, digamos que era un poquito
estrecho, se había acabado ya Simesa, Siderúrgica de Medellín S.A. Que quedaba, perdón para los que no se acuerdan, quedaba donde hoy está el Museo de Arte Moderno ahí en Ciudad del Río. Río. Sí, ahí quedaba Simesa. Las principales visitas industriales eran, vamos a Simesa, vamos a ver procesos allá. Todo el mundo soñaba con trabajar en Simesa. Buen Apolo. ¿Cierto? O en Apolo, o en la siderúrgica, ¿cómo se llama estas distribuidoras de aceros? ¿Ves? Entonces casi que ese era el perfil profesional y lo que uno iba a salir a trabajar en esa carrera. Si en la universidad, que es donde dicen que se aprende primero la libertad, ¿cómo sería de machista entonces en las empresas para recibir una mujer? Era difícil, yo presenté varias entrevistas y no me llamaban. En esa época incluso estaba casada, mi primer esposo me decía, usted va a estudiar, va a terminar esto y a trabajar que en una fundición. Yo no la veo a usted llegar con un overol toda sudada en eso. Usted bien pequeñita, sin fuerza, para ir a cargar unas cosas inmensas. Usted no tiene fuerza física, ¿qué va a hacer? ¿Por qué no estudia otra cosa? ¿Por qué no estudia industrial o administrativa? Pues me presenté a la Nacional, pasé a la Nacional, estudié 2 semestres en la Nacional y me aburrí en la Nacional, porque uno quiere la de Antioquia. Y entonces yo ya por allá un poquito más grandecita, 22, 23 años, en el último semestre, llegar uno a compartir con niños de 16, entonces yo integraba, yo derivaba y ellos, venga, ¿usted cómo hace? Entonces ya me devolví a enseñarle a ellos, ya me volví, fue la profesora de ellos y a mí no me rendía. Ajá. Y encima la administrativa, entonces era administración 1, administración 2, microeconomía, y eso como que no, me gusta es hacer. Ay, no me gustó, hice 2 semestres, como por darle gusto a él. Entonces yo dije, hasta aquí llego, no quiero más con esto. Me gradúo en la de Antioquia. Igual en la Nacional no me iban a dar el segundo título, porque eso es una regla ya. Sí. Yo dije, no, ¿para qué perder tiempo acá? Me voy para la de Antioquia, termino mi tesis de grado bien, hice un diseño y montaje. Yo hice una planta de recubrimientos. ¿En qué consiste? La planta de recubrimientos es para hacer recubrimientos electrolíticos. ¿Sí? Me estás hablando en inglés. Por ejemplo, las bicicletas, sí. El marco de las bicicletas, que es muy brillante, muy bonito y que no se oxida, es porque tiene un recubrimiento encima, es hacer eso. ¿Cierto? Entonces son recubrimientos que pueden ser decorativos o que pueden ser simplemente para proteger de la corrosión, ¿cierto? Entonces yo diseñé una planta de recubrimientos. Yo hacía zinc, que se llama galvanizado, hacía cobre y níquel. Y yo dejé la planta funcionando en el laboratorio. Entonces yo, como tenía esa propuesta en el CODI y me la aceptaron, entonces yo dije, no, me voy para la de Antioquia, termino mi trabajo de grado, juiciosa, le respondo al CODI por este patrocinio que me dio y dejé tirada la Nacional. Pues cancelé allá y jamás volví por la Nacional. No me gustó eso. Y como ya había experimentado algo, vi que no me gustó, que esto era lo que me gustaba, pero tampoco me veía yo como en una industria. Entonces, el trabajo de grado, del pregrado, me dio como esas pautas para la investigación. Y entonces me incliné por ahí. Y la electroquímica era una de las ramas de la metalurgia, como poco experimentada. Acá en la de Antioquia no había nada. Había un profesor que había montado un laboratorio de electroquímica y se murió y se llevó el secreto, compró un montón de cosas y cuando yo llegué a ese laboratorio todo estaba guardado, viejo, vencido. ¿Quién era el profesor? Jamás, no lo conocí. No supiste nunca. ¿Cómo se llamó? En esa época pues me dijeron el nombre, no lo recuerdo, pero me dijeron, no, es que era un profesor que quería montar un laboratorio de electroquímica, era todo lo que compró, pero se murió y no había compartido su conocimiento con nadie, entonces nadie sabía qué hacer con todo eso. Entonces, como yo justo también por esa época me había ganado una monitoría, entonces yo de monitora empecé a organizar todo el laboratorio, a organizar todo eso, a clasificar todo lo que había, organizé bien el laboratorio y empecé con un profesor, Francisco, el profesor de electroquímica de ese momento, Francisco Herrera, de no, profe, venga, yo como su monitora vamos a montar aquí algo bien montado para la docencia. Estamos hablando del año 94. El año 94. Que estaba apenas 95, COVID empezando. Entonces, 95 estaba yo haciendo mi trabajo de grado y yo ya era monitora en ese laboratorio. Entonces empezamos a montar y a organizar todo lo de electroquímica. Él había llegado de la UIS de hacer su maestría en electroquímica. Entonces, entre los dos empezamos a montar muy bien los laboratorios. Hicimos unas guías de laboratorios, yo le ayudé.
y me metí por ahí. Y entonces la electroquímica me gustó mucho, mucho, mucho. Ese fue mi trabajo de grado, ya me gradué, me fui a trabajar a un colegio, porque a mí me gustaba mucho la docencia. Yo, para conseguirme pasajitos y pues uno que mantiene sin plata, me defendía como dando clases por ahí, y me di cuenta que me gustaba mucho la docencia cuando empecé a no cobrar. O sea, me buscaban mucho amigos, compañeros, los hijos de las amigas de mi mamá. Entonces, ve que dale clase a este muchacho que va flojo en matemática, ve que una clasecita de química. Y yo al principio cobraba. Cuando ya veía que era como conocido, familiar o amigo, no le cobraba. Me conformaba más con que me dijera que le había ido bien en el examen o que había entendido. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que lo mío era la docencia, fue una buena escuela. entonces me incliné ahí. Y bueno, mi primer trabajo, después de graduada, fue en un colegio en el municipio de Bello, un colegio de estos cooperativos que son como semi-privados, son como una mezcla ahí. Correcto, público-privado. Allá entonces dictaba matemática y física. Y estando allá, Asdrúbal Valencia me recomendó, que fue mi profesor, abrieron un programa de jóvenes investigadores en Colciencias. Correcto. Que hoy día todavía existe, pero ya es una modalidad diferente donde la universidad pone una parte. No, a mí me tocó cuando Colciencias ponía todo. Sí. Es que en esa época, con la en condición el de 96, finalizando 96, empezando 97, pues imagínense que a mí me pagaban 700.000 pesos mensuales, sí. Era un montón de plata en esa época. Y me pagaban por ser joven investigador. Es que ese programa, entre otras cosas, de investigación. Sí, ese programa también fue resultado de la famosa comisión de sabios de la que hablaron, porque la doctora Ángela Restrepo había hecho todo un estudio nacional de personas que tuvieran vocación y perfil. Había que cumplir buen promedio. Sí. Mi promedio no era muy alto, pero estaba entre los 10 mejores de metalúrgico, que era muy duro, y mi promedio era 3.9, y estaba entre los 10 mejores, fui la quinta mejor. Okay. Entonces nos llamaron a los primeros 5. Entonces teníamos que tener buen promedio, experiencia investigativa, entonces ya había hecho mi trabajo de grado con eso, experiencia en laboratorio, ya había sido monitora 2 años. Correcto. Y presentar pues, ¿se acuerdan? A usted no le tocó el cuestionario que llamaban el 16 PDF, que eran 16 factores de personalidad para ser investigador. No, ese no me tocó a mí. Porque eso hace poco lo evaluaron y se dieron cuenta de que el 60% de las personas que fueron admitidas ahí en ese programa, pues por los resultados del programa, continúan siendo científicos, a pesar de que muchos se fueron del país porque no hubo plata con qué pagarlo. Sí. Pero cuando yo entré, la condición era que trabajamos un año en un proyecto, adscritos a un proyecto, teníamos que responder por ese proyecto y luego teníamos que presentarnos a un programa doctoral. En el extranjero. Correcto. Y teníamos becas, bueno, o nacionales o extranjeras, pero se prefería pues afuera, con la condición de que regresaran, porque en ese momento estaban ya lo de los cerebros fugados y todo ese programa que estaban trayendo a todos los que se habían ido y que se estaban quedando. Entonces la idea y el compromiso con Colciencias era hacer el doctorado y retornar. Sí. ¿Y a dónde te fuiste a hacer el doctorado? No me fui. ¿Qué pasó? No me fui porque en ese momento estaba casada, mi ex esposo es abogado, y entonces... ¿Y ya tenían familia? Sí, yo tenía un niño. Yo quedé embarazada estando en el 6º semestre. Casi me tiro la carrera. No, pero sacó doble título. Pues, doble titulación. No, como triple, madre. Mamá trabajadora. Cuando hice lo de joven investigador y todo, ya mi niño tenía 2 años, ¿cierto? Ya me había graduado, ya tenía el niño 2 años. Y él me dijo, venga, usted se va a ir, ¿y qué vamos a hacer con el niño? Y yo como abogado, a mí no me sirve sino la ley colombiana, yo no estudié Derecho Internacional, entonces si quiere váyase, yo me quedo aquí con el niño. Yo le dije, no, yo 4 años no dejo a mi niño, a que venga y me diga tía. No, yo no lo dejo, yo miro qué hago. Por ese año se estaba creando el programa doctoral en ciencias químicas. Entonces vinieron pues para la creación, vinieron a visitarnos todas las comisiones que vienen, del ICFES, de todo eso. Entonces lo primero que nos dijeron fue, ¿cómo así? Van a crear un programa doctoral y los candidatos para a doctorado se van a ir. Entonces, ¿quién lo va a hacer? No, necesitamos que se queden acá. Por ahí
fue. Ahí fue el milagro. Y yo, jefe, yo me quiero quedar, porque es que mi esposo no se va a ir detrás de mí. Él me decía, yo no me voy a ir a vivir con su beca, yo no puedo. Claro. Él no se va a ir detrás de mí, yo no puedo dejar al niño. Y yo no me puedo ir sola, no. Entonces yo me quedo acá, apoyamos el doctorado de acá, y listo. Hablamos con conciencias y me dijeron, no, es que usted tenía beca, porque yo me la había ganado para Canadá. Canadá. Yo iba para Canadá, a un instituto, a trabajar toda la parte electroquímica. Entonces me dijeron, no, usted se ganó una beca internacional y si se queda la pierde. Y no se le puede dar nacional porque usted no participó en la de nacionales. Entonces me tocó hacer doctorado sin beca. Úpale. En esa época no había estudiante instructor como hoy. A nosotros nos rebajaban el 20% por cada cátedra que dictáramos. Entonces yo dictaba 4 cátedras. Para que quedaran 20% Para del bajar valor. al 20% que no tenía forma de hacer. Entonces yo dictaba 4 cátedras, era mamá, era esposa y estaba haciendo... Bueno, mi contanos tesis esa de parte, las materias. es que esa parte es de la que empieza la gente, estos jóvenes empiezan Entonces, a ahí es ponerse donde coloraditos, a decir, ahí es donde ¿cómo uno voy a hacer? empieza a hacer así y a decir, tengo que volverme muy organizada porque tengo muchas cosas que hacer. Aprovechar el tiempo. Entonces, yo me levantaba a las 5 de la mañana, bañaba al niño, lo llevaba donde mi mamá que me lo cuidara, me venía para la universidad. Sí. El niño fue el que más sufrió porque bañar a un niño a las 6 de la mañana, qué pecado. Y tampoco le podía dejar esa obligación a mi mamá. Eso sí tiene que ser demandado ante el Estado, porque es un niño Pero un responsabilidad, un lo dejaba atentado bañado. contra la salud. Entonces yo le llevaba el niño a mi mamá y venía y trabajaba en el laboratorio, veía mis 4 cursos obligatorios por semestre, respondía con mis actividades, empecé la experimentación porque sí tenía muy claro que iba a terminar en 4 años porque no podía darme el lujo de tener una prórroga. Entonces empecé con la experimentación desde el primer semestre, hacer cositas de lo que iba necesitando aprender. Daba las 4 clases, una la daba a mediodía y la otra la daba de 6 a 8 de la noche. Entonces yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche a hacer comida y A hacer responder comida. por las obligaciones de la casa. Y entre las obligaciones hay unas que son nocturnas, no se lo olvide. Y Cuando entonces, uno queda con alientos, porque uno cansado. Entonces yo ya empecé como a tener una vida muy disciplinada de hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, porque tenía que sacar tiempo para todo. Claro. Entonces hoy día, y fueron, perdón, ¿cuántos años del doctorado? 4 años. 4 años. Sí. O sea, ya el niño tenía 6 cuando terminaste vos el doctorado. Sí. Que mi tutor lo dejó un año más, porque yo entregué la tesis en diciembre, él se fue para Australia a hacer un postdoc, y yo le mandaba, él me decía, por ahí en abril, yo le dije, mándeme correcciones. No, es que yo no he mirado nada. Dígale a los brasileros, a sus tutores brasileros, que le revisen Que le hagan la evaluación tesis. mientras tanto. Sí. Y luego me la manda a mí. Ahí perdí 4 meses. Se la mandé a ellos, me la mandaron por ahí en julio, con un montón de correcciones, porque ellos sí fueron muy estrictos, la leyeron muy juiciosos. Sí. Hice todas las correcciones, por ahí en agosto se la mandé a él. Nada. Cuando en diciembre, profesor, mis correcciones. No, es que yo me fui a hacer lo mío, no lo suyo. Entonces me dejó un año en stand-by, sin revisar mi tesis. Entonces yo ya le dije, bueno, dentro del doctorado me divorcié. Entonces yo le dije, estoy divorciada, estoy llevando la obligación de mi casa, necesito graduarme, sí o sí. Entonces le doy hasta enero para que me entregue lo que hace un año me tenía que haber entregado. Y si no es porque yo le digo así. No sale adelante el No sale. proyecto. Vení, ¿y qué pasó? ¿Por qué te divorciaste vos en el doctorado? Es muy difícil llevar esa relación matrimonial. No, al principio fue fácil y todo, pero cuando yo me fui ya a hacer mi pasantía a Brasil un año, cuando vine tenía novia. Pues claro, es que no la saca a pasear. Se lo sacaron a pasear. Cuando vine tenía novia. Yo pensé que era que porque todos los días llegabas a decir que tenía mucho dolor de cabeza, que todavía no. No, yo fui muy buena esposa, mamá y trabajadora. O sea, Sí. por mi lado no falló el matrimonio, sino que simplemente cuando yo me fui para Brasil, pues por ahí Claro. como que se enredó y cuando yo vine, entonces no. Oíste, eso es como más generalizado, ¿cierto? Entonces, cuando Es muy las... generalizado. Los hombres no las lo- hombres- todavía hay mucho machismo. Uno Sí. se va a hacer un doctorado y los hombres no lo esperan a uno. Eso son- Pero ellos se van y uno sí los espera. Eso te iba a preguntar, porque es que yo he visto ese caso muchas veces aquí en la Muchos universidad. de mis con- compañeros han hecho doctorado y siguen ahí con su matrimonio, pero las mujeres, la mayoría, Cuando la mujer les ha sale va y costado encuentra la casa matrimonio. ocupada. sí. ¿Y eso a qué se debe? Es puro machismo.
¿O es que también la relación se va enfriando por tanta ciencia que le meten por la mitad del camino? No, por lo menos en mi caso no fue así. No, güey. No fue así. Yo siempre he sabido separar lo laboral de lo académico y de lo personal. Ok. Yo no mezclo las tres cosas. Entonces, en mi casa estoy con mi familia, en lo mío, y en mi trabajo estoy en lo mío. Yo Oíste, no y mezclo. y el trabajo doméstico todavía entre nosotros, los académicos, que somos disque no machistas, está igual, ¿cierto? La mujer es la que hace todo ese rollo y uno está esperando, uno se queda mirando. La mayoría de veces sí. Pues hoy día me volví a casar y mi actual esposo sí me ayuda. Ayuda a vos que le corresponde, ¿no? Me ayuda mucho porque nos repartimos todo. Eso. Y por ejemplo, un domingo yo le digo, amor, vamos a el barre y yo trapeo. Sí. Y así nos repartimos. O me ayuda. ¿Qué profesión tiene tu nuevo esposo? Él es técnico en sistemas, Técnico en sistemas. sí, pero ya no ejerce eso, ya está trabajando independiente. Ya. Entonces tiene buen tiempo para estar en la casa también, ¿o no? No, ¿O ya no? ya. Pues Es que ya le dijo cuánto trabaja tienes. Mi hijo, Sí. ya cumplió 25. 25, ya terminó universidad. Ya, sí, él es veterinario de acá. De acá, ya la hace universidad 2 también. años. También. Ya está trabajando, sí. O sea, toda la familia fue educada en la Universidad de Antioquia. Pues por la paterna, la Al tuya. menos la mía sí. Sí. Ya, por ejemplo, los hijos de mi hermana sí son de Bolivariana, pero como por otras circunstancias. Sí, correcto. El mío sí estudió acá. Bueno, y háblame de los biomateriales. ¿Los biomateriales lo llaman así es porque es material biológico o que son materiales para la vida? Te retomo, ¿por qué resulté en bioingeniería? Eso. No, simplemente porque cuando ya me gradué del doctorado, no, en ese momento no había plaza en ingeniería de materiales, que era donde yo venía trabajando todo ese tiempo. Eso. No había una plaza para profesor de tiempo completo. Y estaban recién creando el programa de bioingeniería. Iban ya en su tercer semestre, ellos habían empezado en el 2001. Ese en un principio era conjunto, ¿cierto? Entre Bolivariana, la de No, Antioquia y... es de la de Antioquia Ah, solo, empezó pero en la Antioquia. era administrado por Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Exactas, por la Facultad de Medicina y por la Facultad de Ingeniería. Ya. Ah, yo pensé que era conjunto con Bolivariana y con otro... No, es de con acá este. de la universidad, pero no era del programa, el programa como tal no era de la Facultad de Ingeniería, sino que era administrado entre las tres. Correcto. Hoy día ya casi que todo está centralizado en ingeniería, pero todavía nos colaboran En de medicina. ciencias exactas y de medicina, nos aportan profesores. Ciencias exactas nos aporta, por ejemplo, un profesor de tiempo completo de biología y medicina los profesores de anatomía y fisiología. A cambio de eso fue que yo empecé a trabajar en instrumentación quirúrgica, Correcto. porque como ellos nos dictaban cursos a nosotros, nos pidieron que nosotros le dictáramos un curso de materiales a ellos. Entonces lo cogimos entre 2 profesoras y luego ya ella tenía otras actividades, entonces ya seguí yo sola y hace 5 años lo tengo yo sola, pero llevo ya 10 años dictando el curso. Qué bien. Es un ¿Oíste? curso de materiales para instrumentadores. ¿Y qué materiales? Materiales De cualquier tipo de protésicos y con lo que se fabrican los dispositivos quirúrgicos, las pinzas, Las las pinzas, tijeras, todo eso. todo el instrumental quirúrgico. Y en esos de prótesis son esos materiales que hay ahora como cementos naturales para huesos, para hacer Todo. injertos. Sí. Que por ahí vi un informe que hay de alguien que ya pues le pueden tomar la medida al hueco que le quedó en el Sí, cráneo ya y está muy avanzada. ya está muy en otra onda. Entonces, cuando se abrió esa convocatoria, yo me presenté y me la gané. Nos presentamos 5 personas y yo me gané la convocatoria pública de méritos. Qué bien. Entonces ya me vinculé con bioingeniería. A mí me correspondía, como ingeniera metalúrgica de materiales, pues la parte de materiales. Entonces tenía que preparar 2 cursos, ciencia de los materiales y biomateriales. Eso. Y empecé pues a estudiar. Entonces, yo sabía mucho del tema, pero no sabía como de la parte corporal. Entonces, con los estudiantes de primera corte de bioingeniería que veían anatomía y fisiología, yo me fui con ellos a hacer los cursos de anatomía y fisiología para aprender más. Y ya, yo como metalúrgica solo sabía de metales en el pregrado, pero en el doctorado me tocó aprender de polímeros y de cerámicos, porque en mi doctorado, mi tesis doctoral fue diseñar una pintura anticorrosiva, ¿sí? Entonces yo sintetizaba el cerámico y lo dopaba, lo caracterizaba y luego producía una pintura. Para eso fui a trabajar 6 meses a Pintuco, a aprender todo de resinas y de pintura. Entonces ya cuando yo formulé mi pintura, pues obviamente en esa tesis doctoral aprendí mucho de cerámicos, aprendí mucho de
de polímeros, entonces ya tenía como ese background para defenderme acá, pero le di un vuelco. Yo ya sabía sintetizar polímeros y sintetizar cerámicos para la industria, Eso. pero yo ya lo necesitaba para un área médica. Claro, para la salud. Entonces empecé a darle el giro, es la misma ciencia, sintetizar es lo mismo, pero ya simplemente con otras aplicaciones. Entonces ya en vez de sintetizar magnetita y doparla con cobre, ya sintetizo fosfatos tricálcicos y los pongo en el hueso. Correcto. Entonces ahora ya, desde que entré al programa de bioingeniería, obviamente lo primero fue, bueno, yo siempre he creído que uno es bueno en la medida que sabe y tiene la experiencia. Repetir lo que hay en los libros te puede dejar muchos baches de conocimiento y no eres capaz de explicarle a los estudiantes el porqué de las cosas y los fenómenos que ocurren si uno no tiene la experiencia práctica. Si no estaba en el laboratorio. Entonces, como yo ya venía en el grupo de investigación en que estaba, que era el de corrosión, se llamaba corrosión, hoy día se llama así de mal, no solo investigamos, sino que hacíamos consultorías y asesorías. Entonces ahí es darle respuesta a los problemas de la sociedad y la industria. Entonces uno aprende mucho con esa dinámica. Entonces yo decidí desde el primer momento que entré a bioingeniería crear un grupo de investigación, porque en el que estaba no era el que encajaba el tema. El que encajaba en la temática. Entonces yo ya sabía sintetizar polímeros, sabía sintetizar cerámicos, sabía mucho de materiales y ya tenía los conocimientos en anatomía y fisiología. Entonces dije, voy a montar un grupo en esto, que es lo que necesitamos. Entonces creé el grupo de biomateriales. Grupo de biomateriales. Y entonces ahora, entre la disponibilidad técnica y tecnológica de la época que hiciste el doctorado y ahora, eso no ha habido un salto cualitativo muy fuerte con todas estas nuevas tecnologías, la nanotecnología. Mucho, y ahí es donde entramos a ver la necesidad de que seamos grupos interdisciplinarios. O sea, yo sola no puedo trabajar en eso. Entonces, en el grupo, ¿quiénes están? Y obviamente falta mucha gente todavía por integrar a que trabajen con nosotros. Ese grupo que se creó en el 2003, este año incluso estamos cumpliendo 15 años y hemos estado con un montón de actividades en celebración a esos 15 años, lo creamos. 2 ingenieros metalúrgicos, un profesor con que yo trabajaba, que ya trabajaba la parte de hidrozapatita, de síntesis de hidrozapatita, y vinculamos un odontólogo y 2 veterinarios. ¿Y los nombres cuáles son? Jairo Rivera y Carlos David Jaramillo, veterinarios, y un señor, no me acuerdo el nombre del odontólogo, porque trabajó con otros un año y luego se retiró hace 15 años. Sí. Pero hoy día seguimos vinculando odontólogos. Tenemos ya una odontóloga que acabó de terminar la maestría en biomateriales, Laura Osorio. También otro profesor ya nos manifestó las ganas de trabajar con nosotros y lo vinculamos al grupo. Veterinarios. Entonces, con veterinarios hemos tenido algunos contactos y proyectos con ellos. Hoy día vinculado no tenemos ninguno, pero sí tenemos muchos contactos con quien trabajar. Entonces, por ejemplo, hoy día el grupo trabajamos una ingeniera mecánica, Sí. con doctorado en biomateriales, una ingeniera química con doctorado en nanotecnología, la odontóloga magíster, el otro odontólogo que es especialista clínico en implantación. Entonces, con ellos, más los veterinarios, los médicos y todos los que en el momento que se necesite se integran pues como a los proyectos, hemos logrado formar un grupo interdisciplinario donde cada uno tiene como una responsabilidad, porque yo no sé de medicina, entonces eso al que sabe, yo no sé de odontología, eso al que sabe. Y así Pero en estos días me sorprendió alguien de una empresa New Aesthetic, me muestra, profesor, mire lo que hicimos esta mañana en una impresora 3D, unas prótesis dentales increíbles. Me dice, pero entonces ¿qué? Digo, no, en eso vamos, y ya lo hacemos en Medellín. Que no suponía que eso estaba en Europa, que estaba en Estados Unidos. No, eso se hace acá. Es que hay muchas técnicas y tecnologías que se han ido adecuando. Nosotros en el laboratorio hacemos hueso sintético con la forma del hueso, con la forma de los espacios o cavidades que tiene el hueso, controlamos esas cavidades, esos tamaños y manejamos un montón de técnicas para que sea con las propiedades mecánicas que se requieren, con el tamaño que se requiere. El hueso no tiene la misma porosidad en diferentes partes, en la parte distal tiene una porosidad muy diferente a las otras partes. Entonces, dependiendo para dónde se vaya a poner, en el momento de
hacer el relleno óseo, nosotros definimos cuál es la necesidad para ese espaciecito y decimos con cuál técnica lo hacemos. Trabajamos con infiltración, trabajamos con gel casting, trabajamos con liofilización, son técnicas con las cuales producir, para que me entiendan, una esponja. ¿Sí? El hueso es una esponja cerámica. Nosotros hacemos unas esponjas y simulamos todo ese ambiente para poderlo poner dentro del hueso. Lo que nosotros producimos con la hidroxiapatita, con los biovidrios, con los fosfatos cálcicos, son huesos cerámicos sintéticos. Y si le incluimos a eso polímeros, que en el hueso tenemos la fracción mineral, pero tenemos una fracción orgánica que es el colágeno, para que le pueda dar la resistencia mecánica y no se fracture, si nosotros a esa esponja sintética que estamos produciendo le incluimos polímeros como colágeno, como quitosano, como cualquier polímero natural, él ya se convierte en un material no cerámico, sino híbrido, compuesto, y tiene mejores propiedades y simula mejor las propiedades del Oíste, hueso. pero entonces según Eso es lo que hacemos. Según eso estamos muy prontos a ver a la gente que ya no tiene necesidad de patas de palo ni esas cosas, sino una sustitución más o menos natural. Hay diferencia entre sustitutos, entre prótesis y entre reemplazo. Hay partes que no se van a poder cambiar, ¿cierto? Porque no tienen la resistencia mecánica, porque la pieza es muy grande y los esfuerzos mecánicos que el cuerpo va a ejercer sobre dicha prótesis superan las capacidades de las prótesis o de los dispositivos que nosotros fabricamos. Hay partes que todavía estamos lejos de cambiar, pero hay partes más pequeñas que se pueden mimetizar mejor y que el cuerpo las reconozca y asimile más fácilmente y no vaya a intentar dañarlo y expulsarlo en un proceso de inmunológico. Entonces, hacia allá es que vamos. Eso se llama ingeniería de tejidos. Es hacer un aporte desde la ingeniería con los materiales hacia la medicina y el cuerpo humano. Que en vez de poner una prótesis, algo allá, un relleno, no, yo ponga una plataforma que me sirva de soporte mientras las células crecen y regeneran ese tejido. Pero a lo último lo que estamos es proveyendo un material que sirva de sustento para las células mientras ellas hacen su función. A lo último la persona va a tener es un tejido formado completamente con la ayuda de los materiales. Esa es digamos que los bioingenieros son el puente entre la ingeniería y la medicina. Entre la ingeniería mecánica y la medicina. Entre la ingeniería mecánica, química, metalúrgica, porque eso es de todo un poquito. Sí, las ingenierías. Todo un poquito. Entonces, el bioingeniero ayuda mucho a que la medicina no sea una ciencia independiente de la ingeniería, que vayan de la mano. Que vayan combinándose. Y eso es lo que nosotros hacemos desde los biomateriales. Producir materiales que normalmente eran para la ingeniería, para construir casas, para hacer dispositivos ingenieriles, les estamos dando el vuelco para que sirvan para la medicina. Oíste, Diana, aquí acostumbramos que en la última parte de la obra le damos la palabra al público por si quiere preguntar algo, comentar algo o tirar un tomate. No, ese no. No, en este caso serían flores. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Quiere preguntarle algo a la profesora Diana? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Los próximos proyectos, hay muchos proyectos en camino y que van pues como a futuro. Le estamos apuntando mucho a la ingeniería de tejidos. Todos los proyectos que estamos haciendo apuntan hacia la ingeniería de tejidos, hacia la formulación de materiales que sean cada vez más aptos para el contacto con el cuerpo, sustitutos óseos. Acabamos de terminar una tesis doctoral donde formulamos un sustituto óseo y ese sustituto lo estamos cada vez mejorando más. Lo estamos mejorando y ese es nuestro siguiente proyecto que va encaminado a eso, es el que acabo de empezar con otro estudiante de doctorado. Vamos, como les decía ahorita, el sustituto óseo es algo que va a integrarse en el hueso. En el hueso podemos tener muchas malformaciones por accidentes, por traumas, por malformaciones, porque tengo un tumor y deben sacar el tumor y queda un espacio que hay que llenar. Pueden ser muchas las causas para que haya una malformación.
un sustituto es algo que se puede integrar dentro del hueso y que ayuda a que el ambiente y el entorno natural de la célula vuelva y se dé. Ese sustituto que lo acabamos de formular y que estamos pues como en proceso de patentarlo, dio muy buenos resultados, pero todavía las propiedades mecánicas se pueden mejorar. Entonces nuestro nuevo proyecto es, a partir de biopolímeros sacados de la naturaleza, porque nos volvimos muy ecológicos, ya no trabajamos con polímeros sintéticos que llevan años y años intentándose degradar y no se degradan, todos los sacamos desde la naturaleza. Entonces hoy día, por ejemplo, sacamos celulosa desde residuos agroindustriales. Por ejemplo, Colombia hoy día está trabajando mucho la palma africana para la extracción de aceite. Y cuando sacan las semillas y extraen el aceite, todo lo que queda ahí de bagazo, de residuo, eso solamente tiene una función y es dar poder energético a una planta. ¿La palma africana es la de la mata de banano? No, sacan plátano? ¿Cuál es no, es una palma, una palmera que de la otra. Tiene unos frutos y de ahí se extrae un aceite. Correcto. Y en nuestros planes de intercambio pues de coca por plantíos más legales, pues gran parte de Colombia se está llenando de palma africana y estamos produciendo aceite de palma africana. Pero de los residuos agroindustriales de esa industria, de ese proceso, solamente se le da esa aplicación de utilizarlo como poder energético, quemarlo para combustión en algunos equipos. Y el resto que se hace, eso va a la basura. Entonces lo usan como abono, pero obviamente es más lo que se produce que lo que se puede beneficiar. Nosotros, por ejemplo, de esa basura, de ese residuo, lo traemos, extraemos de ahí la celulosa, la lignina, la hemicelulosa, que son biopolímeros. De la semilla que cubre esos frutos, que es más dura, que es como un corozo, yo extraigo silicio. Y el silicio tiene muchas aplicaciones electrónicas, claro, y muchas aplicaciones incluso bioingenieriles. Acabamos de producir un biovidrio con silicio de ahí. Cuando la fuente de silicio, que es el TEOS, es un tetraortosilicato, que es un compuesto muy costoso, un frasquito de 500 mililitros vale 800.000 pesos, eso me sale a mí gratis, casi gratis, porque es basura. Entonces yo le obtengo un plus de lo que es basura. Entonces en ese lado nos volvimos muy ecológicos, ya no trabajamos polímeros sintéticos, sino todo es natural. Entonces trabajamos con celulosa, con hemicelulosa, con lignina, con carragenina extraída de algas. Todo eso lo extraemos en el laboratorio y lo utilizamos para mejorar otros materiales. Entonces, por ejemplo, la siguiente fase de este proyecto es fortalecer la resina polimérica de ese sustituto con trazas de celulosa, para mejorar las propiedades mecánicas y hacer que ese sustituto tenga efectividad cuando esté implantado, que soporte las cargas que el cuerpo le va a transmitir. Mira, estaba pensando aquí... Proyectos así, estamos es como continuando y todo apunta como a mejorar lo que tenemos, pero con productos naturales, biopolímeros. Correcto, pasar de lo sintético a lo biológico. Pero estaba aquí pensando en otra cosa. Cuando normalmente uno habla de interdisciplina, si uno va a las ciencias de la salud, son interdisciplinas de la salud. Si va a las ingenierías, son de las ingenierías. Y si va a ciencias sociales y humanas... Todos. Nosotros trabajamos con biólogos, con químicos. Eso, hasta ahora se abre hasta ahí. ¿Y con las ciencias sociales qué? Y humanas. Por ejemplo, filosofía, historia, sociología, antropología. Ahí entra muy interesante la parte como de, por ejemplo, pienso yo, no en esta que acaba de pasar, sino en la anterior convocatoria de Colciencias del 2016, sí, cuando todo lo del posconflicto, muchas de las financiaciones a proyectos se vieron que estuvieran encaminadas a trabajos sociales, a todo lo que fuera del posconflito. Sí. Y muchos proyectos en biomateriales ganaron fue porque decían, vamos a fabricar prótesis para los afectados de minas quebrapatas en el posconflicto, cosas de ese estilo. Ahí tenemos que también, como dice usted, tener dos frentes, la ingeniería, la medicina y la parte social.
quién se va a encargar de todos los traumas y todas las cosas que vive la persona que se está beneficiando con el proyecto. O sea, el beneficio no puede ser solamente físico, tiene que ser también mental, y ahí empiezan las partes de terapias, de todo eso. Incluso en ingeniería se hicieron y se ganaron varios proyectos. Traigo a nombre, por ejemplo, de un compañero de bioingeniería que se ganó 2 proyectos, porque todos eran encaminados al posconflicto, y no me acuerdo del título, como yo estaba en el comité técnico en la época que se evaluaron, era evaluar unas señales electromiográficas para mirar el cerebro de los afectados en el conflicto. Entonces ahí se tenía de todas las partes, guerrilleros, paramilitares, militares, o sea, todas las personas que pudieran ser afectadas y que se hubieran, ¿cómo se llama la palabra? Se me escapa. Hubiera tenido trauma. Sí, pero que se afectado. hubiera resocializado, Claro. ¿cierto? Igual se resocializa, pero queda con unos traumas muy grandes, y esa persona tiene que ser tratada psicológicamente, ¿cierto? Entonces, el proyecto que tenía este compañero era de evaluar desde la electrónica, porque bioingeniería trabaja electrónica, mecánica, biomateriales, tenemos diversas áreas, era evaluar desde la electrónica las señales del cerebro para poder identificar cuáles eran como los traumas de esas personas y poderles ayudar. Y ellos sí incluían sociólogos, psicólogos, toda esa parte. Claro. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna? Tiene que ser así. Sí. ¿Alguna interrogación? Adelante, joven. Sí, han pensado de pronto con los productos tecnológicos crear alguna spin-off más adelante. Sí, hasta hace por ahí 3 años estábamos sumergidos como en solo la investigación, y luego nos dimos cuenta que lo que nosotros hacemos tiene mucho campo social, tiene mucho beneficio, y hemos estado intentando salir de nuestro laboratorio y mostrarnos. Entonces, estamos no con spin-off, pero sí estamos haciendo transferencia tecnológica y estamos vendiendo formulaciones. Le vendimos una formulación al Ministerio de Agricultura, es una formulación con los biopolímeros que nosotros hacemos para recubrir banano, por ejemplo. Entonces, le vendimos un proyecto en ese sentido. Hoy día, por ejemplo, con nuestro conocimiento y todo lo que hacemos en el laboratorio, le estamos vendiendo tecnología al INVIMA. Nosotros estamos produciendo equipos para el INVIMA, ¿sí? Ellos nos pagan porque nosotros les demos una solución a una problemática específica. Ya este es el 3er año que hacemos. Entonces, no tanto en pensar en spin-off, porque es que, como dicen por ahí, lo que uno no administra coge patas, no. O sea, lo que nosotros hacemos nos gusta nosotros estarlo guiando. Y las profesoras que estamos en el grupo, pues somos personas muy ocupadas. Yo personalmente, por ejemplo, este semestre tuve 4 cursos. Entonces, 4 cursos, 3 de pregrado, 1 de posgrado, 2 tesis de maestría, 1 de doctorado, proyectos integrativos que manejamos en el programa. O sea, con tantas ocupaciones, nosotros hacemos docencia, extensión, investigación y administración. Y gestión, claro. No nos da tiempo de tanta cosa. Entonces, pensar como en montar una empresa, montar algo para delegar, no. Los productos que estamos haciendo, estamos transfiriendo esa tecnología a empresas para que sea la empresa la que la comercialice. Tenemos empresas que nos han estado ya preguntando por formulaciones, Tau Química, Newstetic, San Pedro, ¿sí? Empresas consolidadas que quieren que nuestros productos se los transfiramos. Eso se llama transferencia tecnológica, y es una forma de que al grupo le entre plata, de que nuestros conocimientos no se queden en el papel, sino que salgan, pero sean ellos los que le den la comercialización, porque no es nuestra función ponernos como a comercializar. Y con el INVIMA es transferencia tecnológica desde equipos. Les estamos fabricando unos equipos para que ellos puedan evaluar las necesidades que se tienen en el comercio. Me explico. Una persona produce un catéter y lo quiere sacar al mercado. Para que ese catéter, un dispositivo pues intracorporal, ¿cierto? O una jeringa, para que ese dispositivo que la persona está produciendo lo pueda sacar al comercio, tiene que pasar por una serie de evaluaciones biológicas, químicas, mecánicas, físico-químicas.
Nosotros trabajamos con un laboratorio especializado que es solo de físico-química, otro hace la biológica, ¿cierto? Eso tiene muchos frentes. Nosotros, por ejemplo, con ellos nos dicen, hay mucho problema en el comercio con los catéteres que están sacando, porque fallan, tienen fugas, bueno, muchas cosas pueden pasar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Producimos un equipo que mida algunas de esas fallas, pero obviamente hacemos una investigación científica, se llama, ¿cómo es que se llama? Eso tiene un nombre, tecnovigilancia. Hacemos tecnovigilancia, miramos en las clínicas y hospitales cuando usan ese tipo de catéteres, esa marca de catéteres, cuáles son las fallas más recurrentes. Entonces apuntamos hacia cubrir esa falla y diseñamos un equipo con el cual el INVIMA pueda evaluar que no tenga esa falla para que le pueda dar el registro sanitario y pueda salir al comercio. Entonces eso es tecnología nuestra, con ideas nuestras, trabajo nuestro, pero que se vende directamente a una empresa y que sea el INVIMA el que ya se encargue de la segunda parte, que es la evaluación. Ya nosotros esa parte no nos interesa más es producir desde el conocimiento y desde la ciencia. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por ahora spin-off, hemos pensado, hemos mirado la posibilidad, pero no nos interesa mucho, nos interesa más es la otra parte que te digo. Correcto. La producción. ¿Alguien más? La transferencia tecnológica. Bueno, Diana, ya el tiempo se nos acabó. Era la horita que te habíamos pedido, por favor, para que estuvieras con nosotros, pero nos dejaron unas lecciones enormes. Yo creo que merece un aplauso muy fuerte de nuestra parte. Muchas gracias, Diana, por venir. Estuvo muy rico, muy amable. Con mucho gusto.